Bienvenidos a nuestro espacio radial Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Estimados amigos y hermanos, es un placer estar una vez más con ustedes en este tiempo de reflexión cuando abrimos la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Este libro es fantástico, es maravilloso. Estuvimos la vez pasada hablando sobre que a pesar de lo malo a lo cual los asuntos de la nación pueden haber llegado, no es bueno andar criticando públicamente a los gobernantes por el peligro de que estos dichos lleguen a oídos de las autoridades con el consecuente peligro para aquella persona que critica. Esto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Dice así lo siguiente. Dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Este consejo tan práctico en la vida del hombre, en la cual el rey Salomón trata de enseñar al pueblo de que la crítica destructiva no es buena. Hay crítica que es sana, crítica constructiva, pero hay crítica que es destructiva. Y yo creo que Salomón está hablando de que la crítica que es destructiva es cuando nosotros denigramos de una persona, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros abrimos la boca para decir cosas no correctas e injuriosas contra los gobernantes o contra los líderes. Salomón está dando un consejo en cuanto a esto. Recuerdo una ocasión leyendo del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Números, hubo un caso muy interesante. Cuando Moisés era el líder del pueblo de Israel, allí estaba su hermana y estaba su hermano. La hermana de Moisés era un gran líder y Aarón era precisamente la persona que era como el intérprete de Moisés. Pero un día, estos dos hermanos de Moisés se les ocurrió criticar a Moisés a espaldas de él. Es decir, sus críticas, Salomón no sabía lo que ellos estaban diciendo. Y es muy interesante ese hecho. ¿Por qué? Porque ellos trataron de criticar al líder de Israel, que era su propio hermano, y pensaban que lo estaban haciendo entre ellos dos. Pero de momento aparece Dios y le dice a Moisés, tráeme aquí a tu hermana y a tu hermano, tráelos aquí al tabernáculo. Y Moisés los llevó allí a ese lugar, y Dios les dijo en su propia cara, les dice, si yo elegí a Moisés como líder, yo fui el que lo escogí. Ustedes no tienen por qué criticar al líder que yo he elegido para regir, para dirigir mi pueblo. Y eso fue una reprensión de parte de Dios, una reprensión dura y fuerte, especialmente contra la hermana. Y dice la historia
de que al momento la hermana resultó con lepra en su cuerpo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, de que nosotros, si tenemos algún concepto contrario contra alguien, no hagamos crítica. Si nosotros hacemos la crítica constructiva, vayamos donde la persona y hablemos con él las diferencias que tenemos. Eso es lo que Salomón está diciendo. Cuando nosotros hablamos las diferencias frente a frente, con buen autocontrol, con buena salud, es mucho mejor, porque se corrige y también se puede, no se da la oportunidad a que otras personas aumenten a la crítica otras palabras más. Por eso el Salmón es muy interesante en este versículo. A pesar de lo malo a lo cual los asuntos de la nación pueden haber llegado, no es bueno andar criticando públicamente a los gobernantes, porque el peligro de que estos dichos lleguen a oídos de las autoridades, con la consecuente peligro para aquel que critica o está hablando mal. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, dice que es mucho mejor, San Pablo lo dijo y algunos, Pedro creo, no estoy bien seguro, pero uno de estos escritores dijo que tenemos un deber grande de orar por los gobernantes, orar por el presidente, orar por el Senado, orar por todas las cámaras que gobiernan la nación, orar por la policía, orar por las autoridades de la ciudad. Dice San Pablo que debemos dedicar tiempo para esto. No está diciendo critiquemos a estas personas, está diciendo oremos por estas personas para que el Dios les dé sabiduría y les dé la manera de hacer lo correcto delante de Dios. Otro aspecto muy interesante que encontramos aquí en el capítulo 11 es las dudas con respecto, Salomón está hablando aquí con respecto a la sabiduría y la vejez. Por ejemplo, miremos capítulo 11 y miremos los versículos del 1 al 6. Dice la palabra en este pasaje: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramará. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar del árbol que cayere, allí quedará. Es muy interesante esta enseñanza, porque está diciendo algo muy interesante, que nosotros, dice, echa tu pan sobre las aguas. Muchas veces nosotros hemos interpretado este pasaje diciendo de que echa la palabra y después de un tiempo la recogerás. Echa tu pan sobre las aguas. Si usted toma esta palabra literalmente, este texto literalmente, usted va a echar un pan, por ejemplo, sobre un río. ¿Y qué pasa después de un día o en los minutos que siguen? Ese pan se desintegra y se pierde. No en la lógica, desde el punto de vista lógico o literal. Eso no es posible, de que el pan regrese otra vez a la persona quien lo echó. Salomón da una idea, esta es una figura muy interesante en la palabra del Señor. La enseñanza que Salomón quiere transmitir con respecto a este pasaje dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esta figura nos está enseñando de que el pan que nosotros echamos sobre las aguas no es literalmente, es cuando usted echa tu pan en la vida de los pobres, cuando tú puedes compartir con los que están necesitados, cuando tú compartes el pan de cada día con otra persona. Eso indica echar tu pan sobre las aguas. El simbolismo de las aguas en otros contextos se está refiriendo realmente a las gentes. Por ejemplo, cuando se habla en profecía, se habla del mar. Se está hablando de la gente a nivel mundial. O sea, tiene que ver con las aguas.
Entonces, cuando usted, mi querido amigo, quiere compartir su mesa con otra persona que no sea familiar de usted, pero que usted quiere compartirlo porque usted siente compasión, usted quiere compartir lo que Dios le ha dado con una persona que está muriendo de hambre, esa persona alabará a Dios por lo que usted está haciendo. Es el simbolismo que Salomón está diciendo. Cuando tú compartes con alguien, tú no te imaginas que cuando nosotros hacemos bien a nuestro prójimo, a familias, a personas necesitadas, ¿sabe una cosa? A veces con los años vemos que lo que hicimos se retorna hacia nosotros en nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos recibirán la bendición de todo lo que tú has hecho cuando ayudas al prójimo, cuando ayudas a una persona necesitada, cuando tú estás dispuesto, por ejemplo, a alguien que se le ha pinchado una llanta en el camino y tú tienes la manera de hacerlo y tú lo haces. Yo creo que no hay más satisfacción cuando tú te bajas y suples la necesidad de esa persona. Porque tú no te imaginas, en el futuro quizá vas a tener lo mismo, o tus hijos van a tener el mismo problema, y otras personas van a hacerlo en tus hijos y en tu familia. Eso es lo que quiere decir este versículo. Echa tu pan, que después de mucho tiempo lo hallarás. Yo sé que nosotros a veces somos muy duros para compartir, pero no se olvide una de las cosas muy importantes que yo encuentro en la vida, y especialmente en la iglesia. La iglesia cristiana se establece y permanece y hace su labor por personas que echan su pan sobre las aguas. Cuando das ofrenda para el ministerio del Señor, cuando tú das ofrenda a través de la iglesia para los pobres, cuando tú das una ofrenda o trabajas o eres un voluntario en la iglesia, usted recibe bendición, usted se siente satisfecho. ¿Por qué? Eso es como echar el pan sobre las aguas, que después tú lo vas a encontrar. Vas a encontrar una bendición. Yo he vivido esa experiencia. Yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por cientos de hermanos que han orado por mi hijo. Y han orado. Y yo he orado por mi hijo. Y para mí eso es como echar el pan sobre las aguas. Porque yo he visto ahora, después de los años, he visto el resultado de las oraciones de muchos creyentes que han orado por mí y han orado por mi hijo. Mi hijo ha recibido la bendición y él permanece, Dios lo ha cuidado por las oraciones de los creyentes que aman a Jesucristo. Echa tu pan sobre las aguas. También echar el pan sobre las aguas es cuando tú, teniendo la oportunidad, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con una persona que no conoce a Cristo y no sabe nada de la palabra, pero esa persona te da la oportunidad a ti para que compartas con él lo que tienes de Cristo. Hermano, echa tu pan sobre las aguas. Háblale de la palabra. Háblale de la palabra. Eso es echar el pan en las aguas. ¿Por qué? Porque cuando tú le hablas a esa persona el evangelio, recuerda que esa persona va a recibir palabra de Dios y va a tomar decisiones. Y tú fuiste el primero que le hablaste del evangelio. Yo recuerdo mucho una ocasión que un paisano mío me invitó a tener un momento de compañerismo con 15 amigos en su casa. Y yo fui para visitarlo y charlar con estas personas. Por supuesto, ellos sabían que yo era pastor. Pero mire usted lo que pasó con estas personas. Eran 15 personas más el dueño de la casa. Tuve la oportunidad de hablarles del evangelio. No vi respuesta en ninguno de ellos en el momento. Pero yo le dije, Señor, he cumplido con lo que tú me enviaste. Y compartí la palabra con estas personas. Para mí fue un poco, me hizo reflexionar.
Porque después de que yo estuve hablando con ellos, dándoles estas charlas bíblicas, y llegamos al momento en que yo le dije, vamos a orar a Dios, vamos a hablar con Dios porque Él está aquí, y tuvimos una oración, y después de terminar esa pequeña reunión, cada quien empezó a hacer otras cosas. Muchos empezaron a pedir cerveza, a pedir licor y cosas por el estilo, y yo decía, uy, esto sí está muy raro. Pero sin embargo yo fui a mi casa y le dije, Señor, yo he cumplido con lo que tú me has ordenado. El crecimiento lo harás tú. La bendición más grande, mis queridos hermanos, es que 2 años después vi a estas mismas personas que recibieron la palabra y que en el momento no tomaron decisiones. Después yo los vi a ellos integrados a una iglesia, enseñando y sirviendo al Señor. Yo levanté mis manos al Señor y dije, Señor, tú no dejas caer tu palabra. Tu palabra, tú das el crecimiento. Mis queridos hermanos, nosotros no convertimos a nadie, es el Señor el que convierte, pero nosotros tenemos la responsabilidad de darle el pan a esa persona. La palabra es un pan de vida. Y cuando tú le das la palabra a una persona, estás alimentando su alma. Y quizá en el momento no hay respuesta a esa persona y tú no lo verás. Pero te recuerda siempre, tú has dado el pan de vida, pero el Espíritu Santo toma esa palabra y trabaja en la persona. Y más tarde veremos a esas personas entregadas a Jesucristo. Mis queridos hermanos, ese es el ministerio. La palabra funciona así. Echa tu pan sobre las aguas. El hacer bien a otros sale de las especulaciones del predicador como una firme norma de proceder. Y la generosidad y la caridad son un ejemplo de este bien. Echar el pan sobre las aguas significa que dará ayuda a los necesitados, ayuda que volverá a quien lo dio, cuanto a su vez éste necesite. Puede darse. En el versículo 11, el escritor me está diciendo, dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La palabra que usa Salomón aquí es que darle pan a 7 y a 8. Son números generales e indefinidos que indican que no se da a los necesitados en una forma calculada. Lo que Salomón está diciendo es, da la palabra, pero cuando tú das la palabra no hay un medido, no se puede medir por números. Tú puedes decirle, bueno, te voy a explicar 8 versículos. Salomón está diciendo, no, pues háblale de 9 o háblale de 7. Es decir, no hay una norma fija cuando tú haces bien al prójimo. Es algo que nosotros debemos hacerlo en una forma espontánea. No es lo mismo que cuando usted dice en su corazón, voy a enviarle $50 a mi familia en mi país, y usted establece esa norma mensualmente. Eso no es echar la palabra. Usted simplemente ha fijado un número, y ese es un compromiso. Cuando nosotros servimos a los demás, no asumimos la responsabilidad de que nosotros tenemos que dar la misma cantidad, sino echa lo que tú tienes, lo que siente tu corazón. A veces puede ser 7 o puede ser 8. A veces puede ser una cantidad poca o una cantidad grande. No importa, lo que sienta tu corazón es lo que está diciendo Salomón. No hay una norma fija para servir al prójimo. Simplemente sirve con lo que tienes, con lo que tú tienes y lo que en tu corazón siente que debe hacerse. Puede darse a 7 y a 8. Y es muy importante. Así, cuando el dador se encuentra en pobreza, puede esperar que otros también le ayuden. El versículo 2 dice, las lluvias seguramente han de caer, y el árbol cuyas raíces son expuestas por las aguas, seguramente ha de caer. Y en el lugar en que se caiga en la sala, allí quedará. Es igualmente seguro que la adversidad llegará al hombre. El árbol que menciona aquí, el escritor dice, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur,
o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí se quedará. Salomón está dando una enseñanza muy grande con esto. En la vida, el árbol significa al ser humano. El ser humano es como un árbol. Pero por ser árbol, llegan momentos de tormenta, momentos de angustia, y el árbol se cae. No importa para dónde caiga, para el sur o para el norte. No importa. El problema es que quedará en el suelo y no habrá forma que lo levante. El versículo 4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Este proverbio, que es muy interesante, si se tiene demasiado cuidado en averiguar si el necesitado es digno de recibir ayuda, no se ayudará a nadie. Como el que se fija demasiado en el tiempo, perderá la oportunidad de sembrar. Este es un escrito muy interesante. ¿Sabe una cosa? Lo que Salomón está diciendo, cuando una persona es perezosa, cuando una persona no tiene la iniciativa, cuando una persona no siente el deseo de hacer las cosas, a veces justifica esa acción colocando dificultades para hacer las cosas. Es lo que Salomón está diciendo. Si una persona mira al viento y se da cuenta de que el viento llega a momentos en que es fuerte y se mueve de un lugar a otro, entonces él dice, mejor cuando se calme el viento, vengo a sembrar. Salomón está diciendo, si una persona mira al viento para sembrar, nunca va a sembrar. ¿Por qué? Porque el viento siempre estará presente en los tiempos de cosecha. Si una persona mira a las nubes y dice que va a llover, mejor se va a su casa y se queda allí esperando que caiga la lluvia o que pasen las lluvias. Esa persona nunca va a sembrar. ¿Por qué? Porque está colocando una disculpa para decir, hoy no voy a sembrar. Mis queridos hermanos, eso se aplica también en la vida de la proclamación del Evangelio. ¿Sabe usted lo que significa el viento y las tormentas en el contexto bíblico? Significa que cuando vayamos a predicar a lugares donde hay gente que es difícil de ganar para Cristo, o donde hay conflictos, o donde hay mucho pecado, donde hay muchas personas en desgracia, a veces hay la tendencia de decir, ¿qué vamos a hacer allá? Esa persona no va a recibir el mensaje. Y entonces no vamos. Es lo que está diciendo Salomón. Cuando una persona mira las dificultades y en base de eso dice, no voy a sembrar porque las dificultades me lo impiden, esa persona nunca va a sembrar. ¿Por qué? Porque aquel que conoce a Cristo, aquel que está dispuesto a hacer lo que Dios le envía, no importa las tormentas, no importa las críticas, no importa los vientos de otras creencias o de otras cosas que impiden proclamar el Evangelio. Esta persona dice, en el nombre del Señor voy a hacerlo, así tenga que enfrentar dificultades. Es un poco parecido a una parábola que Jesús mencionó, donde dice, el sembrador salió a sembrar. Y una semilla cayó a orillas del camino y habían muchas aves. Y las aves se la comieron. Otra semilla cayó sobre pedregales. ¿Pero qué pasó? Se levantó y se secó. Pero otra semilla cayó donde habían espinas y se levantaron juntas. ¿Pero qué pasó? También hubo otro que sembró en tierra buena. Siempre hubo lugar para hablar del Evangelio. Mis queridos hermanos, hay que servir al prójimo, no importa los problemas. Espero que Dios te bendiga
y que puedas saber, echa tu pan sobre las aguas y después lo hallarás en tu propia vida. Que Dios les bendiga. Amén. La Iglesia Nueva Visión de Elgin te invita al concierto de oración. No te lo pierdas, sábado 26 de abril a las 7 p.m. Únete a la red de oración, clamando y orando a Dios por una reforma migratoria, por un avivamiento en la ciudad de Chicago y alrededores. Sábado 26 de abril a las 7 p.m. Iglesia Nueva Visión de Elgin, ubicada en el 1100 de la Summit Street en Elgin, Illinois. 7 p.m. 26 de abril, red de oración.